muy diferente a la que tiene en los países orientales, particularmente en la India. El concepto de fe, el concepto de espiritualidad está íntimamente relacionado igualmente con el tema de la astrología. En Oriente puede tener ese significado, en Occidente tal vez no. Y es muy común de que muchas personas pretendan conocer la carta astral como se denomina, pero es en un concepto de espiritualidad. Yo creo que ahí radica la gran diferencia y creo que con el maestro Prema, a quien muy amablemente nos ha aceptado la invitación, vamos a poder conversar. Maestro Prema, es de costumbre en nuestro programa pedirle a nuestro invitado que se presente y le cuente a todos los televidentes quién es. Bueno, yo soy egresado del Colegio San Juan Bersmans de la ciudad de Cali, un colegio de vena de los jesuitas, una formación cristiana católica muy arraigada. Luego estudié en la Universidad Libre, me gradué como administrador de empresas, hice especialización en finanzas y en psicología organizacional. Pero a medida que estaba llevando a cabo estos estudios siempre tenía interrogantes en mi vida sobre realmente quiénes somos. Porque uno ve que el destino, como ustedes lo trataban iniciando el programa, a veces parece como que se ensañara con unas personas y a otras beneficiara más. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la razón de que esto pase en la vida de nosotros los seres? Pero no encontraba unas respuestas muy claras o contundentes en nuestra filosofía de Occidente. Entonces empecé a tratar de buscar esas respuestas en Oriente, también orientado por un sacerdote jesuita del colegio que desde muy chico, al participar en misiones de campaña y todo esto del colegio, me decía, si quieres conocer más tienes que investigar en India. Entonces trabajé 10 años en el sector financiero, trabajé en todos los bancos, pasé por todos los cargos, pero a medida que estaba trabajando en el sector financiero, que por cierto a veces tiene unos altos niveles de ansiedad y de estrés, especialmente en la área comercial, pues empecé a encontrar en el yoga, en la meditación, en estos temas, como un aliciente, como un colchón salvavidas. Y llegó un momento en mi vida donde dije, realmente quiero profundizar. Renuncié a mi trabajo, renuncié a todo y empaqué mi maleta y tomé rumbo hacia la India. Pero obviamente antes de esto, mi padre se vinculó a un proceso de India, conoció primero India, él fue el como me abrió el camino, y luego de esto pues seguí yo investigando sobre el tema, pero me fui por la vena de la astrología hindú. ¿Hace cuánto estás en ese proceso, Prema? Ya llevo 14 años practicando el proceso y 10 años como astrólogo titulado en India. Yo obtuve mi título profesional como astrólogo védico tántrico en Varanasi, en India. Así es, Luis Arturo, tenemos acá entonces el maestro Prema. Vamos a invitar a todos nuestros televidentes para que participen el día de hoy en nuestro programa llamando al 335-8924. Vamos a tener el maestro Prema para que le hagan todas las preguntas, para que le manifiesten todas sus curiosidades, pero entonces vamos a ver la siguiente nota que nos va a explicar un poco sobre el tema de hoy, la astrología humanística. La astrología es tan antigua como el tiempo medido, es un lenguaje de energía y se podría definir como el sistema de psicología más antiguo que conocemos. Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo en que hay una conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento. El maestro Prema recibió su iniciación en la cultura védica de la India del más grande exponente del Vaishnavismo a nivel mundial. Bajo su instrucción, profundizó en las antiguas escrituras del Bhakti, iniciando su proceso en el mantra Diksha, unión con la divinidad a través del sonido y conociendo los secretos de la vida monástica. Viajó al norte de la India realizando estudios en astrología védica, yoga y meditación, terapias de sanación, Vastu, Shastra y ceremonias sagradas en los mejores centros y yogas de monasterio, teniendo la oportunidad de entrar en contacto con místicos que le enseñaron el antiguo conocimiento del Tantra, energía creadora, mantra, sonidos sagrados, yantra, geometría sagrada. Actualmente dirige el Centro Internacional de Ayuda Espiritual y Crecimiento Económico, Kailash. Visite su página
www.astrologiahumanista.com. Así es, Luis Arturo, todos nuestros televidentes, acá tenemos pues el tema del día de hoy. Y maestro, vamos a continuar preguntándole entonces de qué se trata la astrología india. Bueno, hay un aspecto muy interesante sobre el tema de la astrología, y es que para nosotros, a este lado del mundo, cuando hablamos de astrología, normalmente relacionamos con ciencias ocultas o misteriosas o de esoterismo. Pero hay una gran y marcada diferencia entre el concepto de la astrología oriental o de la India con el concepto de astrología que manejamos aquí en Occidente. En la India la astrología va a la esencia del ser. Busca conectar al ser humano con el universo y con su creador, que es Dios en sus diferentes manifestaciones. Pero de la misma manera que cuando uno se va para Estados Unidos, Luis Arturo, tiene que hablar inglés, o si se va para Alemania, pues tiene que manejar el alemán. Cuando hablamos de astrología estamos hablando de un lenguaje que desde la antigüedad los sabios y místicos aprendieron a descifrar los movimientos de Mercurio, de Venus, la constelación de Géminis, de Cáncer, que tiene una naturaleza hacia el ser humano, y ellos, al descifrar ese código por iluminación, obtuvieron uno de los conocimientos más profundos que guían al ser humano a una mejor calidad de vida. Es decir, cuando una persona está estresada, normalmente ¿qué hace? Agacha la cabeza. Pero cuando alguien quiere buscar las soluciones, ¿qué hace? Mira hacia arriba. Y en el universo están las estrellas con la respuesta. Tenemos una llamadita, Prema, vamos a darle entrada para que sigamos hablando de ese tema tan interesante. ¿Quién está en la línea, por favor? ¿Dónde está el otro lado? Adelante. Buenos días. Buenos días. Habla Lida Dupay. Lida, adelante, por favor. Para preguntarle al maestro Flema a ver si puedo salir, que tengo un problemita en la casa, a ver si yo voy a salir de ese problema. Bueno, todos los seres humanos tenemos situaciones difíciles. En el tema de la astrología, siempre debemos de tener presente que las soluciones están dadas. Es como cuando uno se va a ir para un paseo, Arturo. A uno, usted empaca en su maleta el bronceador, la toalla, las chanclitas, empaca la pantaloneta. Es decir, en esa maleta lleva usted todo lo que necesita para ese paseo. Cuando uno viene a este mundo, cuando nace, el universo le ha empacado, entre comillas, a cada uno de nosotros lo que uno necesita para superar las dificultades. Eso es astrología. Es la interpretación de esas posiciones de los planetas en el justo momento en el cual una persona nació, y que haciendo buen uso de esas herramientas puede solucionar los problemas. Por eso mi respuesta para la televidente que nos llama es justamente lo siguiente: hay que conocer el mapa natal, saber con qué cuenta y qué buen uso puede dar a esas cualidades. Curiosamente, a veces nosotros no sabemos que las tenemos porque no hemos consultado la astrología, y cuando la consultamos nos damos cuenta de que contamos con muchas cosas para solucionar esas dificultades. Entonces mi respuesta sería: revisemos ese mapa natal, miremos qué es lo que sucede en la vida de ella, por qué se están presentando esas situaciones y qué puede hacer para solucionarlas. Todas esas respuestas están en el mapa del nacimiento, que es como la hoja de ruta. Cuando te vas a ir para un paseo, uno mira en qué hotel se va a hospedar, qué va a hacer, ahí está todo en el mapa natal. Luis Arturo, vamos a contarle a nuestros televidentes para que se animen a llamar y puedan seguir hablando con Prema, que Prema nos ha obsequiado, entre todos los televidentes que participen hoy en nuestro programa, una consulta con él. Entonces, entre todos los participantes que llamen hoy a Comunidad en Línea, vamos a hacer el sorteo al final del programa para que puedan consultar entonces a Prema. Ya llamó Lida, para que la tengamos en cuenta, claro, y Lida esté pendiente. A ver, Prema, entonces, es que es bueno contextualizarle a los televidentes de tal manera que podamos reflexionar con mucha más profundidad sobre el particular. Esto quiere decir que cuando usted nace bajo la influencia de la posición que tengan los astros en ese momento, muy relacionado con el universo y muy relacionado con el creador, como usted decía. Es decir, entonces, el destino está diseñado. Excelente pregunta. En la astrología ese es uno de los temas que más le gusta a uno. Miren, les comparto algo. Hagamos una sencilla reflexión nosotros aquí en los estudios y los televidentes. No hemos nacido, estamos en el vientre de nuestra mamá. No sabemos qué madre vamos a tener,
si tendremos un padre cariñoso y responsable, no sabemos si vamos a tener educación, no sabemos cuáles van a ser nuestras condiciones en este mundo. Pero desde antes de salir del vientre de nuestra madre, ya tenemos garantizado algo. ¿Qué? La muerte. Entonces no hemos nacido, pero ya tenemos una garantía. Entonces, cuando me preguntan si el destino existe, claro que sí existe. Tenemos garantizado un destino y es la muerte. Pero lo que sí podemos cambiar son las condiciones a través de las cuales vamos a llegar a ese destino. Un ejemplo muy sencillo. Si estamos en la Plaza de Bolívar aquí en Pereira y viene un carro y nos va a atropellar y te quedas quieto. Eso no es destino. Eso no es destino. Porque Son tienes, decisiones. exacto, porque tienes tú la opción de quitarte y no dejarte atropellar. Exactamente. Entonces sí se puede cambiar. Tenemos una llamada, ¿no? Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días, ¿Quién nos llama? Luz Estela. Luz Estela, adelante con su pregunta. Para hacerle una preguntita al maestro Prema Adelante. sobre lo del Nevado del Ruiz. Sobre el Nevado del Ruiz. Sí. Sí, Bueno, pues, muchas gracias. Hay algo muy curioso y es que si existe una relación entre la astrología y los eventos geológicos. Pues hoy en día, inclusive la ciencia ha demostrado la influencia de la luna sobre las mareas, sobre el apareamiento de los animales, sobre el proceso de ovulación en la mujer, sobre los ciclos de la forma de pensar o la psiquis del ser humano cuando tiene desbalances, los pacientes que son medicados o que están recluidos en centros psiquiátricos, cuando cambia la luna tiene unos efectos en sus cuadros clínicos. Entonces está confirmada una influencia de la luna. Si vemos esta influencia y conocemos también la del sol sobre el proceso de metamorfosis, sobre el proceso de división celular, pues no podemos negar que Mercurio, Saturno, Júpiter también deberán tener alguna influencia sobre nosotros. Entonces, de la misma manera, tienen una influencia sobre el planeta. Pero el ejemplo más sencillo es, cuando uno tiene un amigo y se lo encuentra, usted siente gran euforia. Pero cuando usted se encuentra con una persona que usted no aprecia, usted pues, muestra un descontento. En el universo sucede lo mismo con los planetas y las constelaciones. Esas influencias se ven reflejadas en nuestro planeta y puede ocasionar eventos geológicos. Lo que pasa es que hoy en día todo se quiere confirmar desde el punto de vista científico, pero la astrología tiene un aspecto científico. Entonces mi respuesta a la televidente es muy claro. Todos estos procesos que estamos viviendo de lo del nevado están suscitados por los cambios de la luna. Bueno, Luis Arturo, otra llamada antes de irnos a comerciales. Muy buenos días. muy buenos días. ¿Quién nos llama? Adelante. María Isabel Ríos. María Isabel, bienvenida. Adelante con su pregunta. Gracias. Quería preguntarle al maestro Prema si lo de la astrología tiene que ver algo con los karmas. Con los karmas. Sí. Mire, están los televidentes preguntándonos parte de nuestro tema de hoy. Qué interesante, muchas gracias. Bueno, la pregunta es muy interesante y la respuesta es muy concreta. ¿Qué es el karma? Porque a veces hablamos de karma, pero no sabemos qué es. Acción y reacción. Tercera ley de Newton. A una acción le corresponderá una reacción. Entonces, lo que los planetas ocasionan en el karma es simplemente unas condiciones a través de las cuales, si usted transgrede la ley, entonces va a recibir, abramos comillas, un castigo. A mí no me gusta hablar en el tema de la astrología de castigos, pero sí de conciencia. Que la persona tenga conciencia de aquello que está haciendo, de aquello que está trabajando en su existencia, lo pueda hacer orientado por un camino de luz que no le traiga situaciones difíciles. Hay personas que me dicen, pero yo puedo cambiar este karma que tengo. Claro que lo podemos cambiar, pero lo primero es tomar conciencia. Y el lenguaje de la astrología es justamente eso, una herramienta para comenzar a tomar conciencia. Tenemos otra llamada, ¿no? A ver. Bueno, este tema inquieta mucho a las personas. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Piedad Ayala. Y adelante con su pregunta para el maestro Prema. La pregunta para el maestro Prema es, mi pregunta, buenos días maestro, mi Buenos pregunta es si hay un remedio astrológico para corregir una enfermedad física. Una enfermedad física, Física. Psíquica. 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 Perfecto. Bueno, cuando hablamos de astrología, a veces solo pensamos en la suerte, en el destino, en el amor. En el número de la lotería. En el número de la lotería. A ver si me voy a casar o no. Exacto. ¿Cómo me va a ir en el viaje? Si voy a tener un viaje o no. Bueno, Hay algo muy especial
de la astrología de la India, y es justamente que en la India las diferentes ciencias o ramas del conocimiento están todas integradas. Hablamos de que la medicina, la construcción, la astrología, las relaciones humanas, la espiritualidad, todas esas ciencias están integradas en un mismo propósito. Cuando hablamos de astrología, tenemos también que hablar de salud y de medicina. Por eso la medicina ayurveda, que es una de las más antiguas, por no decir la más antigua, está íntimamente relacionada con la astrología. Entonces, existen remedios astrológicos que son acciones concretas que la persona puede llevar a cabo, como meditar, levantarse más temprano en la mañana. Inclusive ahora los televidentes pudieron observar un video donde estoy en el sagrado río Ganges, en mi época de estudiante en la India, donde estaba con una barba muy poblada. Bueno, estaba en mi época de estudio, y tomo agua en mis manos y la ofrezco al sol. Esto es muy tradicional. Este tipo de acciones tienen una conexión y buscan que el ser humano encuentre su propia esencia interna. Entonces sí existen remedios astrológicos a través de los cuales una persona puede solucionar dificultades de carácter físico, también de carácter psíquico. El uso de gemas, el yoga, la meditación, una alimentación sana es supremamente importante. Por ejemplo, me tomo un tiempito más, Arturo. Las personas de signo Aries son muy propensas a tener un fuego digestivo mucho más fuerte que las personas que son de signo Acuario, por la simple razón de que Marte, el planeta del fuego, rige a Aries, y Saturno rige a Acuario y Capricornio, que es más apagado. Entonces, si alguien es de Aries y le gusta mucho el picante, la comida muy condimentada, es muy probable que en un periodo de tiempo pueda desarrollar dificultades en la digestión, a diferencia que si esto mismo lo hace una persona de Acuario o de Capricornio. No quiero decir con ello que esto sea una camisa de fuerza, que todo el mundo de Aries sufra y que todo el mundo de Acuario sea inmune. Habrán otros factores astrológicos que cambiarán las condiciones, pero es como para tener una idea de que sí existe la solución. Verónica, ¿de qué signo es? Yo soy Escorpión, pero estuve mirando en la página web del maestro Prema y sería Libra. Eso entonces lo vamos a hablar. ¿Libra? Sí, porque los signos zodiacales en el oriente son diferentes a los del occidente, Luis Arturo, por eso lo vamos a hablar después de un corte comercial. No. Continúas viendo. Bueno, seguimos entonces hablando de este tema tan interesante sobre la astrología, el concepto que se tiene en el mundo oriental sobre la astrología, que a veces nosotros en el occidente lo malinterpretamos, y estamos conversando con el maestro Prema sobre el particular, pero tenemos una llamada. Por favor, adelante. Muy buenos días. ¿Quién habla? Adelante, por favor. Lucelena Bao. Adelante, Lucelena. Maestro, mucho gusto en saludarlo y qué emoción verlo aquí en televisión y que ojalá sea más a menudo. Maestro, mi inquietud es la siguiente. ¿Por qué está tan marcado la violencia contra las mujeres? Quiero saber si esto tiene que ver por influencia astrológica o qué, porque en realidad es un problema que ya se está saliendo de las manos y ya claro que sí. Nosotros las mujeres ya nos da hasta miedo conversar, charlar con el sexo masculino, y inclusive hasta salir por ahí a divertirse, porque no sabemos en realidad con quién andamos. Así bueno, la persona se muestre muy amable, muy jovial. Sí, hay algo que es muy claro, y muchas gracias a la televidente por su llamada. Y qué bueno que es un tema de actualidad, Arturo, porque la verdad el tema del maltrato a la mujer en los últimos 15 días ha tomado un tinte bastante fuerte, aunque siempre se ha dado. Pero desde la óptica mía como representante de la astrología humanista para este lado del mundo, es un claro reflejo de la pérdida de valores que hemos tenido por quizás tratar de vivir afuera de nosotros. Vivimos en una sociedad que se fija mucho en la parte exterior y descuidamos esa parte interna, esa parte del ser. La esencia de la astrología es ayudarle a una persona a encontrar las respuestas de su propio destino para poder llevar una vida más en armonía, pero para ello debe de entrar en sí. Entonces, curiosamente, hace 2 o 3 semanas hice una predicción astrológica
de que íbamos a ver muchas noticias ocasionadas por Júpiter. Júpiter rige los medios de comunicación, donde el paso de Venus, que lo vimos en los noticieros, se observó Venus en el disco solar, iba a ocasionar de que muchas de estas noticias generaran un alto impacto en la sociedad. Y vimos cómo por allá en un país un hombre en un programa de televisión se paró y cogió a una mujer a puños en pleno programa de, creo que era un noticiero, y la violencia en la ciudad de Bogotá contra la mujer que asesinan en este parque nacional. A la televidente que me acaba de llamar, hay algo muy claro. En tu mapa natal está la respuesta de qué es lo que tienes que hacer. Es como, por ejemplo, si una persona quiere pasar de cuarto de bachillerato a quinto de bachillerato, tiene que aprobar los estudios y los exámenes de cuarto. En la vida sucede exactamente igual. Los planetas ponen sobre nosotros diferentes pruebas, a nivel de conciencia, a nivel de trabajo energético, a nivel de ajustar ciertas variables de nuestra personalidad. Cuando nosotros hemos comprendido, por ejemplo, Mercurio habla acerca de la inteligencia, Marte habla acerca de la determinación que tenemos, y aprendemos esas lecciones, la vida inmediatamente nos entrega ese quinto de bachillerato, no nos deja toda la vida en cuarto. Entonces quizás lo que le está pasando a la televidente en este momento es que hay ciertos aspectos de su vida que necesita revisar y cambiar para que cuando evolucione en esos aspectos automáticamente el universo le entregue las cosas. Todo es un cambio de conciencia, pero para ser más técnico habría que revisar el mapa natal, y como hoy vamos a hacer el sorteo de una consulta conmigo, pues qué bueno sería que se la ganara. Bueno, maestro, pues esto ha animado mucho a nuestros televidentes a seguir participando en Comunidad en Línea. Tenemos otra llamada, bienvenida, adelante. Muy buenos días, ¿Quién nos llama? Fabiola. Fabiola, adelante con su pregunta. Quería saludar al profesor para decirle qué es lo que me pasa a mí, que no me puedo ir hace como un año que no me he podido ganar un chancecito. Preguntas sobre la suerte. Preguntas sobre la suerte. Sí. Muchas gracias a la televidente, les comparto algo. Una vez me preguntaron en una entrevista también, ¿qué era la suerte? La suerte nosotros la atribuimos a una probabilidad que nosotros no conocemos pero que se nos da. Pero en la astrología uno puede propiciar de que esa suerte, con el concepto que nosotros manejamos aquí, se nos dé o esté más cerca. Exista, exacto. Pero es una actitud, es la preparación más la oportunidad la que generan la suerte. Pero a veces cuando una persona dice, es que yo no he tenido suerte de conseguir un trabajo, pero realmente no está trabajando su Marte natal, que es la determinación, su Mercurio, que es la inteligencia, su Júpiter, que es presentar una hoja de vida. Es decir, tiene que ejecutar una acción para que tenga una respuesta. En la astrología, cuando miramos los planetas y cuando yo reviso un mapa natal, sé qué es lo que esta persona debe de hacer para que, llevando a cabo una acción concreta, obtenga la meta que quiere. Pero si no ejecuta la acción, ¿cómo va a obtener el resultado? Sería imposible. La suerte no le llega, sino que la suerte se busca. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay otra llamadita, adelante, por favor, ¿quién habla? ¿Quién habla, por favor? Buenos días. Sí, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Adriana. Adriana, adelante, por favor. Una preguntita. ¿Qué planeta o qué constelación puede dar a una influencia desfavorable a las personas? Una influencia desfavorable a las personas. Bueno, los planetas tienen una naturaleza. Por ejemplo, el Sol es el indicador de éxito material y de imagen. Por ejemplo, Verónica, que trabaja en el programa, que está en los medios de comunicación, debe tener un Sol muy brillante en su mapa natal para verse muy hermosa ante las cámaras. Luis Arturo también, en su profesión, en su actividad social y pública, tiene también un Sol muy marcado. Marte tiene que ver con la disciplina, la determinación, el coraje, las ganas de querer alcanzar las cosas. La Luna tiene que ver con las emociones, la melancolía, el romántico. Mercurio tiene que ver con la inteligencia, la capacidad de concentración. Júpiter tiene que ver con los valores humanos, tiene que ver con la comunicación, la lectura, los libros. Y Saturno, que es la respuesta a la televidente que nos acaba de llamar, es un planeta que en todas las astrologías, inclusive la hindú, la occidental, la celta, la china, cualquiera de esas astrologías es considerado un planeta que causa infortunio y desdicha. Entonces, cuando Saturno está tenso en la astrología, genera unas influencias muy marcadas. Curiosamente, desde septiembre del año pasado, Saturno entró en la constelación de Libra, que es la casa 7, la casa de la pareja, y ha ocasionado muchas dificultades en la vida de pareja, disputas, separaciones, más de lo normal. Ha ocasionado que las parejas pierdan capacidad de comunicarse, de poder dialogar, de poder hablar.
Y esto es justamente una influencia que hay que contrarrestar, porque no podemos decir, entonces me separo de ustedes solo porque Saturno entró en Libra, sino que tengo que buscar una solución. Y la idea de esa entrada de ese Saturno es que la persona se exija más para poder evolucionar. O sea, la astrología está llamando a evolucionar. O sea, las cosas no están predeterminadas, sino que hay momentos en que hay ciertas influencias, pero que usted las puede cambiar. Exacto. Un ejemplo sencillo, Luis Arturo. Nosotros somos como un bote. El viento es lo que viene a probarnos y nuestras decisiones son la vela. Dependiendo de las acciones que nosotros tengamos, el bote se va a ir para un lado o se va a ir para otro. Entonces el problema no es lo que viene a nosotros, sino la manera como nosotros reaccionamos, es decir, cómo ponemos las velas. Si las ponemos en un sentido, el barco se irá para un lugar. Si las ponemos de otro sentido, el barco se irá para otro lugar. Tenemos otra llamadita, ¿no? Sí, adelante, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién nos llama? Marta. Bienvenida, adelante con su pregunta. Para hacer una preguntita al profesor. Lo que pasa es que mi esposo es de signo Capricornio y yo soy de signo Leo. Y quisiera saber qué compatibilidad hay entre los dos. No hay dos cosas. Prema, vamos a responderle Capricornio y Leo. Vamos a responderle a nuestra televidente después de la pauta comercial. Muy bien, con el maestro Prema, hoy en su programa Comunidad en Línea, tenemos como tema la astrología. Tuvimos una llamadita antes del corte, ya le vamos a contestar, pero tenemos una llamada que la vamos a recibir inmediatamente, maestro Prema, para que las dos nos las puedas contestar. Adelante, ¿quién habla? Sí, adelante, ¿quién habla? Hola, ¿cómo está? Mira, hablo con Angie Duarte de la ciudad de Barrancas. Ah, bueno, adelante, Angie. Quiero hablar con el profesor, el maestro, para preguntarle una cosita de una consulta. Sí, adelante. Maestro, es que yo soy profesional, yo terminé mis estudios, pero yo quisiera saber si hay algún ritual o algo para buscar empleo, porque la verdad ya llevo 6 meses parada. ¿Estás He en mandado trabajo? hojas de vida, me he movido, pero no sale nada. Sí. Bueno, hay algo muy importante que te recomiendo para que lo comiences a trabajar. Las personas que normalmente están sin trabajo y que me estén viendo en este momento, hay una técnica muy sencilla que son los días jueves temprano en la mañana, 5:30 de la mañana. Alguien me decía, ay, pero ¿cómo me va a poner a madrugar? Entonces quédese sin trabajo. Si quiere trabajo, esté dispuesto. Nos puso a madrugar. Nos puse a madrugar. Entonces levantarse a las 5:30 de la mañana, tomar una ducha de agua fría y quedarse 5 minutos completamente quieto. Hay personas que cuando van a meditar dicen, voy a meditar y se tensionan. Meditar es estar relajado. Cerrar los ojos mirando hacia el momento donde va a salir el sol o el punto cardinal de la salida del sol, que es el oriente. Mientras está en ese estado de tranquilidad donde se esfuerce por dejar su mente en limpio, va a pronunciar un sonido que es una herramienta astrológica y es la sílaba OM, el OM. Pronunciar el OM ayuda a que la disposición energética de la persona esté más calmada. Cuando una persona va a buscar un trabajo, quizás por la necesidad, por muchos factores, está muy presionada y su energía corporal no está transmitiendo una buena vibración hacia los demás. Entonces quizás en una entrevista no la vean muy dispuesta. Pero si comienza a hacer esto los jueves en la mañana, a trabajar este sistema de meditación, va a obtener un excelente resultado. Es una herramienta sencilla, básica, pero tiene buenos resultados. Y en la otra pregunta, la de... Bueno, la pregunta de nuestro oyente sobre Leo y Capricornio. Capricornio. Les comparto algo. Hace un tiempo, como un año, alguien me vino a consultar, una señora, y me preguntaba si era compatible con su esposo. Resulta que llevaban 30 años de matrimonio y me dijo, yo quiero saber si soy compatible. Le dije, yo no puedo contestarle eso. Si en 30 años de matrimonio usted no se ha dado cuenta de ello, yo no se lo voy a decir como astrólogo. Hay algo muy claro. La naturaleza de las constelaciones como Aries, Acuario, Géminis, Virgo, Escorpio, imprimen sobre nosotros una manera de pensar y de actuar, pero no es camisa de fuerza de que todo el mundo de Escorpio sea igual. Es allí donde nace algo muy importante y es la diferencia entre la astrología de los horóscopos, que es la que leemos en la prensa,
los periódicos, etcétera. Los signos zodiacales. Los signos zodiacales y la astrología profesional, que es la astrología del mapa natal, donde ya hablamos del ascendente o la constelación que estaba en el oriente en el momento en el cual una persona nace. Entonces no estamos hablando ya de algo general como el signo del zodiaco, sino que ya estamos hablando de algo particular, y es cómo estaban los astros, por ejemplo, en el momento de nacimiento de Verónica, o cómo estaban los astros en el momento de nacimiento de Luis Arturo. En el día, en el mes, en el año, en la hora y en el lugar. Nos devolvemos en el tiempo y le damos una mirada al universo. Al mirar ese universo sabemos cuál es tu vida, tu destino, cuáles son tus herramientas para ser exitosa. De igual manera con Luis Arturo, y mi respuesta al oyente es, claro, los signos tienen una significación, y Leo es un poquito más dominante. Leo es bastante fuerte de carácter. Y curiosamente... Parece que la Leo es ella, ¿no? Yo creo, debe ser que sea ella. Entonces, tiene una naturaleza de a veces chocar, pero curiosamente son regidos, el Leo por el Sol y Capricornio por Saturno, y ambos son el día y la noche. Entonces, son opuestos, pero se complementan. Entonces, así hayan diferencias, puede haber unidad. Otra llamada, muy buenos días, adelante. ¿Quién habla? Buenos días, adelante. Va a llamar, mami. Ma. Bueno, parece que se cayó nuestra llamada, Luis Arturo. Mientras adelante, ¿quién habla? Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿quién habla? La astrología en la parte espiritual. Tatiana, adelante, por ¿Cómo favor. influye la astrología en la parte espiritual? Yo le quería preguntar a Maestro Prema ¿qué puede hacer uno, o sea, qué cosas puede hacer uno para quitarse la envidia? La envidia, ¿cómo se quita la envidia? La envidia. En la astrología, la envidia es regida por una conjunción de Marte, Mercurio, una pregunta en el general. signo de Leo. Tiene que haber algún tipo de aspecto astrológico en la vida de la persona que nos acaba de llamar para preguntar sobre la envidia. Pero hay algo muy particular en la astrología, y es que cada influencia del planeta nos está llamando a nosotros a evolucionar, a crecer. Pero si no tenemos esas herramientas con las cuales construimos esa superación de un problema como el que ella consulta de la envidia, pues nunca lo va a lograr. Entonces, por eso es necesario comenzar a investigar sobre la astrología. En mi página en internet, astrologiahumanista.com, hay mucha información sobre ese tema para investigar. Hay diferentes artículos que he escrito sobre la astrología para que lo empiece a investigar. Pero hay algo muy importante, y lo primero que ella debe de hacer es investigar cuál es el planeta que está en su primera casa, en la mente. Puede estar un Saturno, que genera un estado de falta de autoestima, que luego se va a ver reflejado como una envidia hacia los demás. Si está ese Saturno allí, Saturno le dice, ¿quieres superar ese problema? Yo le doy las herramientas. Entonces, en la astrología de la India existe la opción de que usted haga algo concreto para solucionar ese problema: levantarse temprano, hacer meditación, hacer ejercicios de yoga, utilizar las gemas. Por ejemplo, yo soy muy distante de esto en las ferias, donde consigo uno que la piedrita del signo zodiacal y son piedritas de río. Pues esto es como una especie de teléfono roto. Ahorita hablamos de las piedras porque tenemos otra llamadita. Por favor, ¿quién habla? Aló, buenos días. Ahí aparece en la Buenos días, ¿quién pantalla. habla? La señora Fabiola. Fabiola, adelante. Para hacerle una preguntita al profesor. Lo que pasa es que yo tengo una hija que vive en Estados Unidos. Por ahora ella está acá, en Pereira. Yo quería preguntarle a ver que si le están haciendo algo a ella, porque ella se siente muy mal. A ver si... Como una influencia negativa en la vida de ella. ¿Cómo? Como una influencia negativa. ¿Me hablas algo acerca de brujerías o cosas de este estilo? Sí, porque se siente mal, le va mal en el trabajo, la plata que le deben no se la han pagado. Bueno, entonces yo quería saber si algo le están haciendo. Mire, es muy porque importante. yo iba de usted que cuando estaba allí en la 26. Excelente, ya nos conocemos. Bueno. Sí, yo lo conozco a usted hace tiempito, cuando usted tenía allí el consultorio en la 26, iba mucho, con Radica y todo, porque yo la conozco a ella, yo la adoro a ella porque ella es muy querida. Muchas gracias. Entonces yo quería ver si de pronto yo la llevo ahí ante usted para ver, pero quiero que usted me responda la pregunta que le estoy haciendo. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Quiero contarle a nuestra televidente y a los demás televidentes de que
Yo vi, pero Ese no lo tema noté. de las brujerías y de esas energías lo voy a explicar muy rápidamente. Existe el día, existe la noche. Existe el éxito, existe el fracaso. Existe el calor y el frío. Siempre vemos dos fuerzas. Como existe la manera de hacer el bien, también existe la manera de La hacer el ley mal. de los contrarios. La ley de los opuestos contrarios y que son complementarios también. Porque no existe día sin noche y noche sin día. Exacto. Entonces, al existir esas fuerzas, es muy probable que cuando una persona tiene unos cambios que son anormales en su destino, en su vida, en sus negocios, en su vida familiar, inclusive en el campo de la sexualidad, puede haber un entorno de energía no muy favorable que necesariamente debe ser corregida a través de unas protecciones especiales. Pero yo quiero ser muy delicado en ese tema porque nosotros en esta parte del mundo somos muy expertos en el tema del esoterismo, de las contras, de los talismanes y de estas cosas, pero en la astrología estamos hablando de cosas que son de alto impacto, de elementos y de herramientas. Por ejemplo, la que yo utilizo en este momento en mi cuello es una herramienta especial de una semilla que únicamente crece en Nepal, India y los Himalayas. No crece en ningún lugar y son herramientas que ayudan a manejar esa energía. Entonces lo ideal sería que si ella ha notado un cambio en el destino, en su vida, algo que se sale de lo normal, pues me consultara. Y para que actualice nuestra televidente, nuestra dirección, ahorita estoy en el centro comercial Nova Centro, local 206. Allí me consigue, allí está mi consultorio. Bueno, Prema, hemos sido muy prolijos hoy en llamadas, eso quiere decir que hay realmente mucho interés, pero ante todo es el concepto, que es el que pretendemos en este programa dar a conocer sobre el significado de la astrología como una herramienta que en Occidente se ve de una manera, pero en Oriente es una ciencia. Y Una ciencia muy profunda. muy profunda. Hay otros elementos que, bueno, Verónica, tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante. Marta, ¿le puedes bajar un poco a tu televisor, por favor? ¿Qué habla Marta de Pereira? Adelante, Marta, adelante. Marta, por favor, bájale el volumen a tu televisor para poder escucharte acá en el estudio. Adelante. Para comentarle que alguna vez me soñé un número y lo jugué durante mucho tiempo, casi un año, y nunca cayó. Al tiempo, un hermano que había desaparecido apareció muerto con ese número en la tumba, si eso tiene que ver algo. Bueno, son curiosidades, ¿no? Y hasta acompañar noticias trágicas. Pero todo lo que ocurre tiene una razón de ser. Nada ocurre por azar. Hay algunas personas que le atribuyen a la vida simplemente un éxito sin una justificación, pero en la astrología todo tiene una significación. Además que esto tiene una Bueno, significación. a veces este tipo de cosas, ya, adelante, siga, Prema. ¿Sí o no? Entonces, además que esto tiene una significación, pero desde la óptica de la astrología es necesario, como cuando una persona necesita gafas para poder leer, mirar un mapa natal. Cuando yo miro los planetas, ya sea la fecha en la que ocurrió esto, para el caso de la persona que usted me consulta, los 4 dígitos de los cuales usted me está hablando están representados. Por ejemplo, el número 1 es el Sol, el número 2 es la Luna, el número 3 es Júpiter, el número 4 es Rahu, el número 5 es Mercurio, el número 6 es Venus, el número 7 es Ketu y el número 8 es Saturno, el 9 es Marte. Dependiendo de esos 4 números hay una explicación, hay algún mensaje, pero para saber ese número pues, es necesario descifrar qué planeta es el que está acompañado de Luis eso. Arturo, me parece también muy importante, Prema, que hablemos un poco sobre las prácticas que desde la astrología nos llevan a tomar las decisiones adecuadas para que el planeta o el sistema pueda influir en lo que nosotros hagamos favorablemente. Hay algo muy claro, pensemos en esto. Cuando uno siembra una semilla, al otro día no tiene las manzanas del árbol. Tiene que tener un proceso de abonar, cuidar, regar, estar pendiente hasta que el árbol le va a dar esos frutos. En la astrología sucede exactamente igual. Cuando una persona tiene dificultades, por ejemplo en el caso de la casa 7, que es la casa de la pareja, la casa del amor. Yo conozco y he tenido la oportunidad de atender mujeres que son físicamente muy bonitas, pero muy de malas en el amor.
Y uno podría preguntarse, ¿cómo una mujer tan bonita es tan de malas en el amor? Venus en primera casa para una mujer es fatal. Entonces, ¿quedó condenada esta chica o esta mujer, siendo bonita y teniendo cualidades, a estar sola? No, existen herramientas. El uso de las gemas de primer nivel, como las piedras preciosas. Cuando vamos a trabajar un planeta como por ejemplo la Luna, utilizamos una perla, porque la perla está conectada con ese planeta. De la misma manera que cuando se transmite una señal, se necesita un receptor. Por ejemplo, en este momento los televidentes están frente a su pantalla, Telecafé y el programa están transmitiendo la señal y ellos la están recibiendo. La perla lo que hace es recibir la energía de la Luna. Cuando una persona tiene un problema determinado, hay una gema específica que, utilizándola adecuadamente, sirve como receptor de la energía que esa persona carece, y de esta forma encuentra soluciones. Esa es una de las tantas herramientas que hay en las personas. O sea, Prema, que los metales o las piedras se pueden usar y tienen una significación. Exactamente. Inclusive desde el punto de vista de las ciencias hoy en día, se ha confirmado que en nuestro cuerpo existen micropartículas de todos los minerales que hay en el planeta. De absolutamente todo. Tenemos partículas de oro, tenemos partículas de rubí, tenemos partículas de esmeralda, micropartículas en nuestro cuerpo. Cuando una persona utiliza, por ejemplo, una gema para fines astrológicos, porque esto debe ser diagnosticado por un astrólogo. Yo no soy muy favorable para la automedicación astrológica, sino consultar al astrólogo y él le dice a uno qué debe usar. Al utilizar un metal, por ejemplo, el oro está relacionado con el sol, la plata está relacionada con la luna, el cobre está con Marte. Ese uso nos ayuda a solucionar esas dificultades. Se nos pasó el tiempo, Verónica. ¿Cómo es el tema de la consulta? Definámosla de una vez. Bueno, el tema de la consulta, internamente hicieron nuestra lista. Ahorita con el maestro Prema vamos a hacer el sorteo y posteriormente vamos a devolver la llamada a las televidentes que hicieron su participación hoy acá. Bueno, Aquí está un momentico. aquí está nuestra lista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejémosle esto al azar. Tenemos, Ese sorteo. sí, tenemos 14 llamadas. Regálenos un número del 1 al 14 y Prema. Pues hoy es 13. 13. Bueno, se lo ha ganado nuestra televidente Tatiana Betancourt. Tatiana, espere nuestra llamada para decirle cuándo es la consulta con el maestro Prema. Luis Arturo, muchas gracias por estar hoy acá en el programa. Prema, muchas gracias también por acompañarnos hoy en Comunidad en Línea. Y a todos nuestros televidentes nos vemos el próximo miércoles de nuevo con un tema de interés para toda nuestra región. Que tengan un feliz día.